Hola amigos, bienvenidos a Ojo con el Metal, a este regreso de las entrevistas, en esta ocasión con una legendaria banda de Costa Rica como es Altar. Hoy contamos con Chris, parte de la integración de integrantes de la banda. ¿Cómo está, maestro? Hola, ¿qué tal, Tex? ¿Cómo estás? Saludos a todos los que estén escuchando esta entrevista. Es un gusto para nosotros conectarnos nuevamente con toda la gente de México y gracias por este espacio. No, al contrario, muchísimas gracias. Es para nosotros un privilegio hablar con una banda tan legendaria, porque me puse a investigar un poquito de ustedes, de la historia que tienen, los álbumes que tienen, y mi sorpresa pues fue que es una banda de muchos años. Se me hace esa parte increíble porque generalmente, alguno busca alguna banda y resulta que es relativamente nueva, pero ustedes ya tienen más de 20 años de trayectoria. Sí, sí, ya llevamos algún tiempo rodando. Muchas bandas lo hacen en una época juvenil y después, cuando ya asumen la vida profesional o la vida de familia, se van disipando las fuerzas, las energías, pero nosotros en nuestra vida adulta hemos seguido con las mismas energías y siempre haciendo música y siempre buscando ser todavía más profesionales cada vez. Había visto que la banda nació con el nombre Altar. Bueno, es el cambio de nombre fue en 2004, pero la banda se forma desde el 98. ¿Cómo es el Sí, sí. surgimiento de la banda? Mira, la historia es graciosa. En esa época yo todavía estaba en el colegio, ¿verdad? Lo que nosotros le decimos la secundaria o el liceo, y queríamos formar una banda, ¿verdad? De metal. No sé si conoces a Mortification, que fue una banda de death metal australiana, que para mí era como un ícono de esa época, ¿verdad? Y entonces eso era como lo que yo quería hacer, ¿verdad? Yo quería ser como ellos en todo sentido, en el sentido de que era una banda bien pesada, que tenía mucho pegue, me gustaba su estilo y también para nosotros, que era algo muy importante, que transmitían líricas cristianas dentro de sus letras. Entonces, una de las canciones de Mortification, que se llama The Tarnished Priest, tiene una parte que dice Altar of Sacrifice, que casualmente después me di cuenta que también había una canción de Slayer que se llamaba así, pero eso fue casualidad. Y entonces de ahí lo tomó mi hermano, que fue el que le hizo el nombre. En aquel tiempo mi hermano era el baterista. Y entonces salió Altar de Sacrificio y ese fue el nombre que usamos para la primera grabación, que fue el primer álbum que se grabó y salió con ese nombre anónimo. ¿Cómo vino el cambio de nombre en 2004 cuando se volvió a formar la banda? Pues sí, y también porque era bastante largo, el nombre era muy largo, ¿verdad? Entonces, para propósitos comerciales resultaba a veces un poco estirado, ¿verdad? No que no hayan bandas con nombres largos, hay bandas que tienen nombres hasta inclusive que tienen tres, cuatro palabras, ¿verdad? Pero, qué sé yo, por ejemplo, la mayoría de bandas pueden ser una sola palabra, por decir algunas, Metallica, ¿verdad? Megadeth, Slayer, Anthrax, ¿verdad? Son bandas de una palabra. Hay otras también que tienen dos, ¿verdad? Rolling Stones, que si le agregamos The Rolling Stones, ¿verdad? Son tres. Eh, y hay otras bandas que tienen, ¿verdad? No sé cuántas palabras, ¿verdad? Pero nosotros queríamos hacerlo un poco algo más corto, entonces ahí hizo el cambio. Y también hubo un cambio musical, porque empezamos a migrar a una música más estructurada, más power metal y un poco heavy metal ahí. Entonces también hubieron cambios musicales en ese tiempo de cambio. Y el nombre de la banda, ¿de dónde surge? De esta parte de... Es que no quiero meter como religión, pero me recuerda a esa esencia, aparte porque si no estoy equivocado, también el logo tiene como ciertos elementos que te recuerdan, en este caso, al cristianismo o al catolicismo, ese tipo de elementos. Sí, bueno, la banda siempre desde su nacimiento ha sido una banda, digamos, con todos sus integrantes que han sido creyentes y hemos sido creyentes de la fe cristiana, ¿verdad? Integrando todo, ¿verdad? La fe cristiana, integrando evangelismo católico, ¿verdad? Simplemente las personas que creen en Cristo como tal, ¿verdad? Para no hacer una clase más larga de teología, pero sí, el logo tiene ahí como una cruz, ¿verdad? Que si bien puede parecer la cruz de Compostela, ¿verdad? Que es la de Santiago de Compostela, también fue un diseño que nos hicieron y nos gustó mucho, ¿verdad? Sin que nosotros le dijéramos al diseñador cómo qué hacer, él lo hizo y cuando nos lo entregó estábamos enamorados, entonces
desde entonces hemos usado ese logo para altar. ¿Qué representa para ustedes ese logo, ese nombre de la banda, en lo personal? Bueno, creo que para cada persona la palabra puede significar algo distinto, ¿verdad? Pero altar es un lugar donde usualmente eh, uno entrega algo o sacrifica algo, ¿verdad? O agradece por algo, ¿verdad? Ustedes en México hacen para el Día del Muerto los altares, ¿cierto? Sí, sí, el Para tradicional Día de los, Muertos. para los seres queridos, entonces le hacen un altar y entonces ahí es que donde tal vez van a memorar a una persona o recordarle, ¿verdad? Y pues le llevan la comida, todo esto. Entonces los altares pueden tener diferentes significados. Pueden significar sacrificio, pueden significar agradecimiento, dependiendo de lo que la persona que lo edifica o lo crea busque tener, ¿verdad? En este caso venía de altar de sacrificio, que después se redujo solamente a altar. Entonces sí era eso, ¿verdad? De ese significado, que era pasar de, bueno, imagino que has escuchado la historia de Abraham y su hijo Isaac, ¿verdad? Y todo eso. Entonces el Sí. contexto bíblico, ¿verdad? De dónde viene. Pero bueno, es solamente eso, la posibilidad de, de dar un espacio para entregar algo o sacrificar algo, ¿verdad? De muchas cosas a veces que tenemos en la vida buenas y a veces otras cosas que no. Entonces yo digo que esto no me sirve, voy a sacrificarlo. ¿Qué sé yo? Cada quien persona tiene, sabrá, ¿verdad? Según su persona, qué cosas buenas o malas tiene o no, ¿verdad? Entonces, pues tal vez por ahí el nombre. Regresando a la época de la formación de la banda, ¿cómo era la escena del metal allá en Costa Rica? Ah, fíjate que en esa época era una época muy bonita. Tengo que decírtelo con toda honestidad, era una época muy linda. Eh, Era una época que tal vez todavía no teníamos estas posibilidades que tenemos como tenemos hoy vos y yo de hablar, ¿verdad? A kilómetros de distancia, que tal vez son 3.000 kilómetros de aquí a México, pero estamos hablando a segundos de tiempo, ¿verdad? Era una época donde el internet todavía no existía, pero uno se comunicaba por teléfonos, ¿verdad? Y era una época donde la escena metal era muy unida. Eh, lo que quiero decir es que las bandas de punk andaban con las bandas de thrash y las bandas de thrash andaban con las bandas de hardcore y entonces la escena era muy unida, ¿verdad? Muy, no sé, era muy apegada, entonces no estaba sectorizada, entonces era muy bonito porque recuerdo en esa época eh, teníamos un grupo de amigos que nos reuníamos en un parque, digamos, en San José, se llama el Parque Morazán, ¿verdad? Que lleva el nombre por Francisco Morazán, que ya es una persona histórica en Centroamérica, ¿verdad? Y en ese parque nos reuníamos muchos metaleros, muchos rockeros, alguna gente que le gustaba patinar, ¿verdad? Que eran los skate, los punk rock, y bueno, de todo. Y entonces de ahí siempre salíamos al concierto que hubiese. Si había un concierto para allá, nos íbamos todos en el bus y siempre llenábamos un bus o dos buses o tres buses de gente, dependiendo de lo que vaya fuéramos. Y juntos íbamos, juntos volvíamos y había como un muy buen apego, ¿verdad? Y como te digo, la escena era muy unida en esa época. Entonces es un bonito recuerdo y eh, apenas estaba saliendo a la luz el CD, al menos aquí en Costa Rica. Entonces, no era común que uno tuviera CD, ¿verdad? Lo común era tener cassettes. Y ese primer álbum de Altar salió en cassettes. Se hicieron como 300 y me acuerdo que fue Wow. una cosa loquísima porque se vendieron tan rápido que yo no podía creerlo. Es curioso porque yo no conservé una copia para mí. Entonces tú me preguntas que cómo fue el primer cassette que hicimos. No tengo una copia de ello, aunque no lo creas. Un día un amigo me etiquetó en una publicación del Facebook y puso aquí con el cassette de Altar de Sacrificio y le tomó una foto y wow, qué bonito. Pero sí, ¿Cómo se vuelve algo tan especial después de pues tantos años que han pasado, ¿no? O sea, el saber que una idea ha permanecido y se ha mantenido fiel a pesar de los años. pues sí, la música es una de las áreas de mi vida más importantes. Cuando tenía como 5 o 6 años, tenía mi abuelo materno, era músico y él fue el que me inculcó la parte de la música. Eh, Mi abuelo era parte de lo que nosotros les llamamos conjuntos, que nosotros en Costa Rica le decimos conjuntos
a los grupos que se usan para bailes, ¿verdad? Entonces, mi abuelo tocaba en un conjunto que se llamaba Los Cinco Céntimos y céntimos era como una moneda de una peseta, por así decirlo, y otro conjunto que se llamaba Los Caballeros del Ritmo. Entonces, su primer regalo para mí, el que yo más recuerdo, fue una guitarrita pequeña que me regaló, era una guitarrita de juguete, que creo que ni siquiera era una guitarra de verdad, porque tenía cuerdas de nylon, ¿verdad? Era más como para que pareciera una guitarra. Y me recuerdo cuando me la dio y cuando la sacó, yo haciendo que tocaba. Y cuando mi abuelo tenía, digamos, actividades con su banda, ¿verdad? Entonces él me llevaba y ahí iba con todos sus amigos, los músicos, a los conciertos con mi abuelo y entonces, pues ahí como que me metió ese gusto por la música y como mis padres, que no tenían nada que ver con la música de ellos, ninguno de los dos toca instrumentos, vieron que podía haber algo ahí, entonces muy jovencito, muy pequeño, me metieron a clases de piano y ya yo a los 8 años tocaba piano y tocaba públicamente en eventos. Fue mi primer instrumento, el piano y el teclado, ¿verdad? Entonces, por ahí empezó, digamos que muy jovencito la carrera de la música, donde yo estaba ahí, digamos que ya metido entre los músicos, pero los amigos de mi abuelo. ¿Cómo brincó del piano a la guitarra? Fíjate que fue toda una época de cambios. Eh, Primero pasé del piano al bajo, porque cuando ya entré al colegio, tuve un profesor en el colegio donde estudiaba secundaria en octavo año de colegio. Aquí sería segundo año de secundaria, que se llama Chiqui, Marcos Brenes. Y él era contrabajista con la Orquesta Sinfónica Nacional. Y entonces yo lo admiraba mucho, el contrabajo, que es ese gran instrumento, ¿verdad? Gigante, no sé si los has visto. Es este gran, es gigante, ¿verdad? El contrabajo es uno de los instrumentos más grandes de una orquesta. Creo que después del arpa, creo que es el más grande. Y yo lo admiraba mucho a él y entonces quise hacerme bajista como él. Y entonces me acuerdo que me compré mi primer bajo y muy rápido ya quise comprarme un bajo más elaborado. Cuando tenía como 15 años, yo trabajaba así, como dicen, chambas, para nosotros chamba es trabajo, ¿verdad? ¿Ustedes también? Sí, Ok. sí, es la misma palabra. Entonces yo buscaba chambear y ahorraba todo lo que podía. Y entonces fui a una tienda de música y aparté el primer bajo que tuve. Duré como 3 meses para pagarlo. Yo todas las semanas llegaba con lo que me ganaba las chambas y le iba pagando al dueño del lugar. Y cuando ya lo había pagado todo, para sacarlo, ¿ah? Y entonces, aunque no lo creas, cuando tuve como 16 años, saqué un bajo que era de 6 cuerdas, un Washburn de 6 cuerdas, color madera. En ese tiempo tener un bajo de 6 cuerdas, todavía hoy día hay bajistas que no les gustan los bajos de 6 cuerdas, porque dicen es mucho bajo, ¿verdad? Son 6 cuerdas, la mayoría usan el de 4 o el de 5 algunos, y ya yo a los 15 16 años tenía un bajo de 6 cuerdas porque me gustaba el trabajo que hacía el bajo. Y así toqué muchos años. En el primer álbum que se grabó Altar de Sacrificio, yo toqué el bajo, no tocaba guitarra. Fue una transición ahí que hubo. Y después, cuando entré a la Universidad de Costa Rica, como tenía experiencia con el bajo, y había tenido mi profesor con el contrabajo, entonces integré el Departamento Cultural Musical, que era la orquesta de la Universidad de Costa Rica. Entonces, igual que mi profesor que tocaba con la Orquesta Nacional, yo también estuve en la orquesta universitaria. Y eso me ayudaba porque me daban beca en la universidad para estudiar, ¿verdad? Y demás. Y participé en muchas actividades culturales en lo que hacíamos de esa época de música universitaria, que fue como entre los 19 a los 23, 24 años. Después de eso fue que empecé a estudiar guitarra, cuando ya salí digamos, de la sinfónica, cuando salí de la UCR, de tocar con la UCR, ya ahí empecé a estudiar guitarra, ya como a los 25, 26 años. Y después de ahí, pues ha sido mi instrumento y es el que más tiempo le he dedicado comparado al piano y al bajo, porque es el que he buscado especializarme, aprender a tocar mejor y desarrollar tal vez un poco más de esfuerzos ¿verdad? De ser un guitarrista de rock, de metal, ¿verdad?
y de power metal, que es muy exigente, ¿verdad? Hay guitarristas muy talentosos, que jamás yo aspiraría a llegar a poder tocar como ellos, pero uno por lo menos lo intenta, hace el esfuerzo. ¿Quién diría que son sus referentes en la guitarra cuando ya empezó a tocar de forma más profesional? Ah, esa es una pregunta que siempre la he tenido muy clara. Steve Vai, ¿verdad? Lo vi aquí en Costa Rica hace como un año y medio que vino a tocar. Eh, es para mí el número uno. Y ya dentro del el género, digamos, del metal, el guitarrista de Symphony X, Michael Romeo, ¿verdad? Y John Petrucci de Dream Theater, digamos que son mis top tres. Obviamente hay otros guitarristas que me influencian mucho, como Yngwie Malmsteen, como Van Halen, era Eddie Van Halen, Roland Grapow, eh, lo que son virtuosos, ¿verdad? Pero esos tres para mí son mi top tres pick, ¿verdad? Que es Steve Vai, Michael Romeo y John Petrucci. Son mis top tres. Y a la hora de componer, ¿quiénes diría que son como esa banda que le da cierta inspiración para trabajar? Para inspirarme, fíjate que me gusta mucho el metal en español, entonces, a pesar de que es difícil desligarse del metal en inglés, me inspira más el metal en español porque pues cantan en mi idioma, entonces yo lo siento muy, muy propio, ¿verdad? Y, eh, pero bueno, para decirlo bien, mis dos bandas favoritas de metal y a la vez de power metal son en inglés, Halloween, ¿verdad? Los alemanes de Halloween, que siempre han sido mi banda favorita, y en español Avalanche, ¿verdad? La banda asturiana. Entonces, si tuviera que decir quién me influencia más, pues estos dos, pero también ya hay muchos más, ¿verdad? Rhapsody of Fire, o Rhapsody, ¿verdad? La banda italiana me ha influenciado mucho, Stratovarius me ha influenciado mucho, eh, por supuesto hay que decir Iron Maiden es algo que me encanta escuchar, ¿verdad? Y también me alimento de otras ramas, ¿verdad? Me gusta mucho el thrash, me gusta tratar de meter arreglos thrash en mis guitarras, ¿verdad? Que suenen pesaditos, que suenen rico. Entonces, pues creo que uno se alimenta de todo un poco para componer, pero si es como gusto, gusto, mi banda favorita, Halloween y Avalanche, esas dos, en ambos idiomas, que digamos que me sé sus canciones y las podría cantar en un karaoke sin volver a ver la pantalla todas de memoria. Es que de eso se trata, o sea, se trata de disfrutar cada canción, pues cada canción te puede llevar a un recuerdo, una persona, un momento, entonces creo que eso es lo que más hay que valorar de la música. Claro. Y bueno, en la parte ya de componer como banda, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo es el proceso de inspiración para cuando ya trabajan en conjunto? Fíjate que una gran parte de la música de altar la he compuesto yo. Eh, soy, me gusta inspirarme, me gusta me gusta escribir también novelas. Entonces, si te tomas un rato para leer el álbum Historia Medieval, tiene detrás de él una novela. Entonces, cada canción es un capítulo dentro de una novela. Entonces, primero escribí la novela, luego hice el álbum. Entonces, es un trabajo conceptual ahí. Y luego el otro álbum que se llama Un lugar sin nombre, también es una novela. Esa no salió publicada, pero nació de una novela y de ahí salieron las canciones que la inspiraron. Entonces, casi siempre tomo como algo, alguna historia o una anécdota para inspirarme o que me inspiran a cantar algo o a escribir algo o, o a crear algo, ¿verdad? Y pues ahora que tenemos la banda, entonces usualmente yo voy componiendo y voy retroalimentándome con ellos, ¿verdad? Con mis músicos de confianza, escuchando también sus críticas o sugerencias de mejora, ¿verdad? Somos una banda, al final de cuentas también, entonces hacemos un trabajo en conjunto. Pero no, muy feliz de poder tener la posibilidad de compartir, ¿verdad? Esta música y estas inspiraciones con la gente, es muy bonito. Eh, a mí me encanta tocar en vivo, me encanta organizar conciertos, me encanta ir a tocar eventos, me encanta ir de gira, es algo muy emocionante
pero para mí no hay momento más así como juegos de pólvora en el cerebro que cuando estoy solo y me pongo a componer. Es como, para mí es la mejor droga mental, ¿verdad? Que es como el momento en que mi cerebro explota como creando muchas ideas, muchas locuras. Y yo en casa, en donde vivo, tengo un espacio donde tengo, digamos, un estudio de grabación. Entonces tengo teclado, tengo cuatro guitarras, tengo mandolina, tengo un acordeón, tengo obviamente también bajo. Entonces ahí voy creando y es como un viaje astral porque yo soy muy nocturno. Todos estos discos de Altar que has escuchado, 2004 hacia acá, todos, bueno, de hecho hasta el primero, inclusive por casualidad, todos son discos nocturnos, es decir, cuando ya todo el mundo se va a dormir, ¿verdad? En casa, yo me pongo a trabajar y entonces empiezo a hacer música a 9 p.m. o 10 p.m. cuando ya todo el mundo buscó la cama y a veces puedo pasar recto hasta el siguiente día, la siguiente mañana y tal vez para mí, en mi óptica, fue como si hubiese sido apenas una hora, porque es tan emocionante crear música y, ok, entonces hago esta canción y ahora voy a meterle un violín y no, ahora voy a meterle como unos chelos y ahora vamos a hacer que ese chelo coincida con la guitarra y entonces es como ir pintando un cuadro y trabajando, es muy emocionante para mí y por eso te digo, me gusta mucho tocar en vivo, pero para mí el mejor juego de pólvora musical es cuando me siento a componer solo y empiezo a crear locuras, buscando que las cosas suenen bien. A veces tal vez no suenan tan bien, entonces uno las va despedazando y las vuelve a armar, ¿verdad? Yo había escuchado que, pues bueno, la mayoría de las personas son de trabajar en la tarde, pero siempre habrá quienes prefieran trabajar de noche, se inspiran más o el no tener tanto ruido, quizás, no sé, pero he visto que mucha Sí, gente también se le da mejor trabajar a tipo madrugada. vieras que para mí la madrugada, la noche y la madrugada es el momento ideal porque sé que nadie me va a interrumpir en el sentido de que no voy a tener una llamada, no, digamos, no me van a entrar llamadas de trabajo, sé que tal vez ya mi familia está durmiendo, entonces ya todos están, ¿verdad?, descansando y tampoco voy a tener que, digamos, que preocuparme. De hecho, casi siempre lo hago la noche del viernes, que ya el sábado no trabajo, o la noche del sábado, que el domingo tampoco trabajo. Entonces, así sí paso trasnochadísimo todo el sábado, todo el domingo, sé que valió la pena. Obviamente no lo hago entre semana, porque si no, entonces el siguiente día que hay que trabajar estaría muy trasnochado y no podría trabajar. Pero sí, las noches de viernes y las noches de sábados pueden ser noches mágicas para mí a veces, cuando estoy inspirado. Se tiene que aprovechar esas chispas de inspiración que le llegan a uno porque luego pueden tardar un buen rato y uno tiene las ganas de escribir, de componer, pero no le llega nada Sí, sí. y es Mira complicado. que no te miento, mira que no te miento. Ayer, bueno, yo practico religiosamente una hora de guitarra todas las noches, ¿verdad? Como entre las 9 y las 10 de la noche, que es más o menos ahorita hasta ahora en Costa Rica, ahorita son las 9 y 12 aquí, o entre las 10 y las 11, ¿verdad? Ayer a las 11 y 15 minutos le mandé a los chicos de la banda un arreglo que había hecho en la guitarra, que es como una guitarra limpia, en una métrica de tres cuartos. Eh, Según yo iba a ponerme a componer algo como para una balada y terminé haciendo algo ahí súper progresivo y entonces les dije, bueno, hice esto con batería y guitarra, ahí se los mando a ver qué les parece. A las 11:15 p.m. se los mandé por el WhatsApp para que lo escucharan. Por supuesto, lo vieron hasta hoy, ¿verdad? Pero ese soy yo, soy muy nocturno. Si hubiera algún animal que me pudiera definir, sería como el búho, sería como el más nocturno y parecido a mí. Bueno, volviendo al álbum de Historia Medieval del 2009, yo tenía la curiosidad del tema No mires hacia atrás, que también veo que es como el tema más popular del disco. ¿Cómo surge esta canción? Fíjate que el tema No mires hacia atrás lo escribí cuando había perdido a un ser querido. El coro me nació, ¿verdad? La letra del coro me nació ahí. Eh, para los que creemos en Dios, para los que creemos en Cristo, en la resurrección y en la vida eterna, bueno, y hemos tal vez estudiado la Biblia, ¿verdad? Creemos en la verdad, ¿verdad? Como dice el coro.
Eh, la canción dice, no mires hacia atrás sin antes intentar luchar, aún sin fuerzas. Cuando alguien ha perdido a alguien muy cercano, es como que pierdes completamente las fuerzas, ¿verdad? Te voy a decir como perder una madre, perder un padre, perder un hermano, una hermana, un abuelo, digamos, una abuela. Es perder a alguien que quieres mucho, entonces uno no siente como fuerzas de hacer nada, solo tiene ganas como de meterse en la cama y hacerse como en posición fetal y absorber esa tristeza. Entonces por eso dice, no mires hacia atrás sin antes intentar luchar, aún sin fuerzas, luchar contra la tristeza, contra la depresión, contra todo eso, ¿verdad? Y después dice en el mismo coro, verás, mañana cambiará y tú podrás confiar si crees en la verdad. La verdad viene de, pues, como te digo, del credo, de que los seres humanos que estamos aquí en la tierra tenemos nuestra vida terrenal, pero también existe una vida eterna en la cual creemos, ¿verdad? Gracias a Dios Padre y a la salvación que Él nos da. Entonces, el tema va mucho por ahí, ¿verdad? En esa creencia de que tal vez perdemos a alguien en nuestra tierra, en nuestro plano terrenal, pero que su alma y su espíritu va con Dios, se reúne con el Creador, ¿verdad? Y somos uno, entonces de ahí sale la inspiración de la letra del coro. Después ya las estrofas se les agregaron diferentes cosas como para el sufrimiento terrenal, ¿verdad? Pero, pero de ahí nace, sí, de ahí nace esa historia de no mires hacia atrás. También el mensaje de, bueno, al menos yo siempre lo he querido ver de, si ellos te vieran en la situación de que estás triste, pues no te quieren ver triste, ¿no? O sea, o sea, yo me voy de este mundo, pero tienes que seguir caminando, tienes que seguir avanzando. Pues sí, es cierto, así como lo dices. Eh, Así como ellos nos antecedieron y nos vieron llegar, llegará el momento en que nosotros tengamos que fallecer y nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos seguirán adelante, ¿verdad? Y es el ciclo de la vida, como dice la película del Rey León. Eh, pero bueno, también, como dices, ¿verdad? Nuestros hijos no quisiéramos que pasaran viviendo en la depresión porque nos hemos ido, ¿verdad? O que por haber perdido a alguien, quedarnos en esa depresión o ese mar de tristeza, sino seguir adelante. Entonces, cuando dice no mires hacia atrás, es para no aferrarse a la tristeza, no aferrarse a los momentos tristes. Sí es bonito tener recuerdos de los momentos agradables, ¿verdad? Por supuesto que hemos tenido en la vida, pero pues sí, esa es la intención y de ahí nació el coro de la canción, ¿verdad? En el caso de Juntos Lucharemos, ¿cómo nace la canción? Ah, ok, esa canción sí es más profunda, tiene una letra ya, está muy basada en la novela. Juntos lucharemos, no sé si te gusta la lectura, te lo puedo compartir con mucho gusto, Sí, ¿verdad? Para que, yo leo muchísimo. Digo, no ok, tanto como me gustaría, como cuando era más niño, tenía más tiempo, pero sí, sí me gusta. Es un hábito que procuro tener. ok. Historia medieval en su contexto general, como te decía, es un álbum que tiene una novela detrás. Es una novela como de 50 páginas, tampoco es tan larga y cada canción es un capítulo. No mires hacia atrás, metió esto, ¿verdad? ¿De dónde me inspiré yo? Ya te lo conté, pero tiene un capítulo dentro de la novela que calza con la letra. Juntos lucharemos es el primer capítulo que se refiere que en una situación de oscuridad en que uno está siendo atacado por el enemigo, entonces dice, juntos lucharemos en la oscuridad y venceremos defendiendo nuestra fe, ¿verdad? A veces es tan oscuro el momento que es difícil inclusive poder ver, pero creer que estamos juntos, fuertes, en hermandad, ¿verdad? Nos lleva a eso. Y bueno, sí es una canción bastante power metal, ¿verdad? Eh, y si ves el capítulo del cual nace la historia, es de una conquista, una colonización que se está llevando a cabo y los personajes dentro de la novela están luchando contra esta colonización, ¿verdad? Un poquito con lo que, bueno, pasó hace muchos años, o hace muchos siglos. Pues sí, sí, yo me baso mucho en historias tal vez, ¿verdad? Ficticias, pero también algunas partes bíblicas, ¿verdad? De los libros del Antiguo Testamento en la Biblia y demás, sobre todo los libros del rey David y las historias también del rey David, ¿verdad? Que, que tiene sus historias buenas y sus historias malas, ¿verdad? También.
Me topé, por ejemplo, de 2011 un EP llamado Enséñame a Soñar, Sí, que veo que no está en Spotify y me no, quedé no. con las ganas de escucharlo. Pero sí tienes el sencillo, ¿o no lo tienes? No, No, ok, eso fue un trabajo que se hizo con tiempo ahí, que estábamos cambiando algunos miembros. Fue una canción un poquito como el estilo Rob Zombie, ¿verdad? Un trash un poco industrial. eh, y esa canción, la letra de esa canción era parte del álbum que fue Historias de un lugar sin nombre, porque era una parte de las canciones, pero no entró dentro del álbum, se quedó por fuera, pero es justamente a eso, ¿verdad? Eh, qué casualidad que me preguntes esto, porque justamente esta semana estuvimos hablándolo entre la banda. Tú sabes el concepto de zombies, ¿verdad? Me imagino que has visto The Walking Dead y todas las sí, películas de zombies, Muertos ¿verdad? Vivientes. Sí, que son buenísimas. La canción de Enséñame a Soñar recrea un poco el concepto del zombie, pero el zombie en el sentido del zombie humano. Has visto que lastimosamente ahora, pues todo el mundo tiene el teléfono, pero ya como que se olvida de su entorno y pasa todo el tiempo como metido en el teléfono, ¿verdad? Y entonces, si tú ves a la gente caminando en las aceras, y van caminando como lento, parecen como zombies así, ¿verdad? Que van así caminando y solo van viendo el teléfono, no ven a su derecha, no ven a su izquierda, a veces hasta se tropiezan por no ver adelante de sí, porque siempre están como metidos en el teléfono, ¿verdad? Y entonces esta canción, Enséñame a Soñar, eh, básicamente se la está cantando, por así decirlo, como un empleado a su patrón, ¿verdad? Que quiere que su patrón sea como un zombie del trabajo, ¿verdad? Como una máquina que esté todo el día como pegado en el mouse, en la computadora y sea como este robot, ¿verdad? Como este robot humanizado, pero él también dice que se monta en el bus y en el bus todos parecen zombies, ¿verdad? Como que no viven y dice que la vida la ve por el autobús, donde ve la gente que tal vez va con sus perros caminando o jugando deportes, pero dentro del bus van todos llenos como zombies. Entonces la canción lo que dice es, enséñame a soñar, enséñame a vivir y ver la vida como con colores, ¿verdad? Que es como este concepto. Entonces, justamente, casualmente, estaba hablando esta semana con los amigos de la banda, que sería muy chido hacer un video como de zombies y hacerle un video a esta canción, porque cuando se produjo, solo se produjo y no se metió en ningún álbum, no. De hecho, es una canción que nunca hemos tocado en vivo, solo se hizo para estudio. Entonces, pues ahí me renació ese concepto. Qué bueno que me preguntaras. Sí, de hecho es muy curioso porque sinceramente antes de empezar la entrevista estaba por escuchar Sauron y casualmente puse la canción de Vive y básicamente el videoclip también es similar con el concepto de disfruta la vida, suelta un poquito la tecnología, eh, o sea, aprovecha que estás vivo, que estás respirando. Entonces se me hizo muy curioso que también coincidiera. Ya, pues sí, mira vos. Pero sí, claro, es un tema muy visto, ¿verdad? Es muy triste, a mí me da tristeza a veces ver, digamos, a las familias enteras que salen un domingo a cenar, a almorzar, a desayunar, están en un restaurante todos juntos en la familia, pero todos están metidos en su teléfono y entonces no se hablan ni se vuelven a ver a los ojos, ni tienen una comunicación en este momento que es tan importante como es compartir una cena o un almuerzo en familia y están todos pues separados porque cada uno está metido en este mundo digital que es su pantalla, su teléfono y tal vez están conectados con sus amigos o con las redes o lo más, pero con las personas de su entorno directo están desconectados. Entonces, eh, este concepto de zombie es como esa idea, ¿verdad? Que te explico. Sí, si estás en una situación o en un momento con alguien que valoras, que aprecias, pues también disfrútala. O sea, no nada más se trata de estar pegado a las redes, que es lo que generalmente la gente está más adicta, Sí, pero es que la realidad es que sí vivimos ya en una época muy donde dependes, ¿no? De las redes y que todo el tiempo quieres estar al pendiente de lo que pasa, a veces en otros lados del mundo, cuando no te fijas en lo que pasa en tu mismo entorno. claro. Ese es el concepto. Ya lo tienes clarísimo. Por eso te decía que es como The Walking Dead, pero en vez de estar muertos, es como muertos dentro de la tecnología, no muertos dentro. No, pero igual los zombies se supone que es que tienen el cerebro como que ya se les metió un virus o yo qué sé, ¿verdad? Entonces que no les funciona.
con una persona normal. Y ciertamente algunas personas a veces se desconectan tanto que, que no sé, es una desconexión con el mundo real por estar introducidos dentro de un mundo digital, ¿verdad? Me había topado también con el álbum Historia de un lugar sin nombre, Ujú. que no sé por qué en Spotify me marca 2013, pero en internet me sale como en 2015. Tienen, Sí, bueno, es que, mira, te voy a contar, esa es una historia un poco compleja, eh, pero para resumírtela, no hacértela muy larga, ese álbum se empezó a grabar dos veces porque se empezó a grabar por ahí, 2011, 2012, en 2013 teníamos un vocalista que tuvo que salir de la banda, entonces qué triste porque ya íbamos a sacar el álbum con él, pero, ¿verdad? Entonces tuvimos que audicionar nuevos vocalistas y terminó siendo Samuel, que fue el que grabó ese álbum, eh, el vocalista principal, y entonces tuvimos que volverlo a empezar a grabar. Y cuando ya lo teníamos, digamos, mezclado, eh, la computadora donde estaba, digamos que todos los masters, como que vino una descarga eléctrica y dañó el disco duro. Entonces nos tomó mucho tiempo recuperarlo. Entonces sí se terminó en 2013, pero terminó saliendo como hasta 2015 por eso que pasó. Entonces son esas cosas que uno dice, ay, Dios mío. Y ese no era un tiempo, bueno, tal vez es inexperiencia, ¿verdad? Mía en esa época de no, digamos, respaldarlo todo. Hoy día con las nubes uno puede respaldar todo y no importa si pierde la computadora, pues sabes que hasta tu tesis la tienes en línea y entonces está respaldada. Pero pues en esa época todavía no existía ese servicio, digamos, de respaldo así de esa manera tan clara y también yo no me esperaba verlo, que sucediera eso, pero bueno, el álbum pasó por varias penurias y al final salió después de algunos sustos, no se perdió. Hubieron canciones que pudieron haber sido parte de ese álbum que sí no lograron ser parte por eso que te cuento, ¿verdad? Pero bueno, ese fue el álbum que se hizo. Inicialmente era para que fuera un álbum doble, eh, pero después se hizo muy grande. Hacer un álbum doble eran demasiadas canciones. Ya hacer un álbum sencillo es complejo, lleva mucho trabajo. Entonces terminó siendo un álbum sencillo, ¿verdad? Con las canciones que trae y con esa historia que te conté, que es lo que lleva a eso, ¿verdad? tiene dos canciones muy extensas. Bueno, generalmente uno cuando piensa en el metal en español son canciones relativamente cortas, de máximo, no sé, 6 7 minutos. Pero aquí me encontré, por ejemplo, con dos, que es Con la tinta de mi corazón, que dura casi 12 minutos, y Tributo al Rey, que vi que también era una de las más populares de ustedes, que también dura casi 11 minutos. O sea, es un álbum con canciones muy extensas. Sí, si hay alguna canción que le he dedicado días enteros de mi vida, es Tributo al Rey. Fue una canción que la grabé hasta que a mi gusto quedara a la perfección, ¿verdad? En el sentido orquestral, los arreglos, guitarras, demás. Eh, yo soy muy épico en el sentido de que, si te acuerdas de las películas como El Señor de los Anillos y todas esas, ¿verdad? Que no eran películas de 2 horas, sino que eran películas que ya iban tirando casi las 4 horas. A mí no me importaba que las películas duraran 4 horas, quería como disfrutar la longitud de la historia completa. Y entonces, esa es como mi esencia. De hecho, viera lo que me cuesta a mí hacer una canción que no se pase de los 6 minutos. Y en radio, usualmente el estándar en radio es 3 o 4, ¿verdad? Es una canción que empiezas y ya el minuto tiene que estar cantando el coro. Y no, yo a veces le hago unas entradas que duran 3 minutos a las canciones. Soy súper malo para hacer comercial, te lo digo con toda honestidad. Soy súper malo para hacer comercial. Nunca podría ser como esos anuncios de televisión que duran 30 segundos, me despedirían siempre de todas las empresas. Soy muy épico, ¿verdad? Si puedo definir algo, es eso, épico. Soy de cosas largas y gigantes y bestiales y extensas. Entonces, creo que es más que una virtud, creo que es un defecto porque me cuesta no salir de ahí, pero bueno, ese soy yo. Si te fijas en la mayoría de canciones de altar, vas a encontrar que muy pocas son de menos de 5 minutos. En promedio son de 6 o 7, y eso también nos afecta porque cuando vamos a conciertos nos dicen, ok, tienen, qué sé yo, 45 minutos. Y digo, ok, si tocamos estas dos canciones, ya ahí se fue la mitad del show.
¿Verdad? Porque juntas suman los 20 minutos. Sí, era justo lo que le iba a preguntar, que cómo le hacen cuando son presentaciones en vivo, porque sí, o sea, las Sí, canciones más cortitas son de 4 minutos, 4 minutos y medio. sí, 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 sí. No, no, tienes, hiciste una observación que es el reto de siempre, ¿verdad? Eh, y pues cuando somos la banda estelar en un show, pues sí, nos dan todo el tiempo, ¿verdad? Porque somos la banda estelar. Recuerdo una vez que fuimos a tocar El Salvador y dimos un show que duró 2 horas y 11 minutos, imagínate, eso es bastante. Cuando las bandas normalmente en un show, ¿verdad? Siendo la banda principal, tocan 1 hora 30, ¿verdad? 1 hora 20 es el promedio. Pocas veces se pasan de eso. Pero no, siempre tenemos que hacer ajustes ahí para poder meter algunas largas con unas cortas y entonces ahí compensar, ¿verdad? Y tratar como no dejar mucho tiempo entre canciones para poder hacer el show, pero bueno, ahí se le hace. Vi que también tienen una recopilación de 2017, Vientos del Sur. Mm, sí, buena observación. Eh, Hay un amigo en Argentina que se llama Naldo Brizuela, que él tiene una revista física, una revista que imprimen, que se llama Santa Fe, que es la ciudad de Argentina, ¿verdad? La ciudad de Argentina, Santa Fe. Entonces se llama Santa Fe Metal Magazine, ¿verdad? Que es como revista metal de Santa Fe. Entonces entrevistan bandas y anuncian eventos, conciertos. eh, y esa revista usualmente es vendida o distribuida entre las tiendas de música y en los conciertos y actividades y demás. Entonces, en algún momento yo hablé con Aldo cuando iban a sacar uno de los tirajes, ¿verdad? Creo que hacen uno cada 6 meses, una cosa así. Entonces yo le dije, él nos llamó para la entrevista, entonces yo le dije, ¿y qué tal si dentro de este producto que vas ¿verdad? A tener disponible para la gente que adquiere la revista, incluimos una compilación de temas de los que pues hasta ese momento más le gusta a la gente, a lo que teníamos a ese momento, y, y que vaya incluido con la revista? Algún producto, digamos, pequeño, que fuese solo como el CD, una cajita, algo sencillo, ¿verdad? Y me dijo, claro, me parece muy bien. Entonces, Vientos del Sur fue justamente porque ese álbum solo se distribuyó en Argentina y solo se distribuyó con esa revista. Ahora entiendo el contexto del nombre. Sí. Ahora se explica el porqué. Vientos del Sur es de Sudamérica. Sí, es que yo tenía la curiosidad también por el nombre porque yo decía, pues es que, pues había visto los álbumes, los títulos de los álbumes, los sencillos, dije, pues de dónde viene el nombre, o sea, porque no hay otra canción que se conecte con el nombre, a menos que fuera ya una letra de alguna en específico que por ahí venga el vínculo, pero es bueno saber que entonces, bueno, la historia del cómo viene. Sí, esa fue la historia. Y por supuesto que eso nos hizo muy populares en Argentina. Eh, Sabes, nosotros artistas recibimos eh, mensualmente y anualmente de las empresas, digamos, de streaming, ¿verdad? YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, correos, yo recibo mensualmente, en donde siempre te salen como el número de seguidores, número de reproducciones, países, etcétera, etcétera. Y hubo una época en que Buenos Aires y Argentina fue el país donde más fuimos escuchados durante como por 3 años. Era como, wow, yo decía, siempre hemos obviamente tenido un apoyo muy, muy fuerte local en Costa Rica y debo decir también en México, hemos tenido siempre mucho apoyo, por eso hemos ido de gira ya a México ya varias veces, ¿verdad? Pero sin haber ido a Argentina, esa compilación, ¿verdad? Y esa compilación de esa revista eh, nos conectó muchísimo con todas las plataformas que también estaban en esa época en un auge muy bueno, ¿verdad? Era una época donde estaba empezando digamos, a pagarse por streaming, ¿verdad? Ya no era digamos, los sites de piratería, sino que ya la gente estaba empezando a pagar los sites de streaming. Entonces, fue una época en que pegó mucho y me impresionaba mucho. Decía Buenos Aires primero, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires.
y así se mantuvo mucho tiempo, entonces, pues es bonito. Y también eso me llevó a la posibilidad de hacer muchas buenas, digamos, amistades digitales, porque son personas que no he llegado a conocer en carne y hueso, ¿verdad? A poder estrechar su mano, pero que ya han durado años, ¿verdad? Inclusive una década entera de personas en Argentina con las que tengo contacto y confianza. Eh, Casualmente, por ejemplo, por esas cosas de la vida, en noviembre pasado, aquí en Costa Rica tuvimos a Juanerges, que es una banda de Buenos Aires, de Argentina, y tocamos con ellos. Y a Marcelo, que es uno de los fundadores de Boanerges, finalmente pude conocerlo después de años y de años de platicar con él, ¿verdad? Electrónicamente ya pude conocerlo en persona y estrechar su mano, estrechar un abrazo. Entonces es bonito. Tenemos la fe de viajar hacia el sur, porque como banda hemos casi siempre viajado hacia el norte, ¿verdad? Hemos tocado por Centroamérica, hemos tocado en México, hemos tenido ofertas de ir a Estados Unidos, pero ya sabes que Estados Unidos tiene sus retos por el tema no solamente de idiomas, sino también visas y otros temas ahí demás, ¿verdad? Pero eh, también nos gustaría mucho ir hacia el sur, hacia Colombia, hacia Ecuador. Eh, Tenemos una invitación para ir este año, que bueno, está en las manos de Dios, ¿verdad? Si se da la oportunidad, pues bienvenido sea, de ir a tocar a un festival en Paraguay en noviembre. La invitación ya está, nosotros somos los que tenemos que aceptarla, no hemos todavía podido encajar algunas cosas que son básicamente laborales, digamos, de los miembros de la banda, permisos laborales, esas cosas, pero tenemos una invitación para ir a un festival de música en Paraguay en noviembre y estamos preparándonos, creyendo que Dios primero estaremos ahí. Entonces, bueno, eres la primera persona que se lo digo, no se lo había hecho a nadie públicamente, solo la banda. Pero bueno, está en las manos de Dios y si Él lo quiere así, pues así será. Y, y por supuesto que nos encantaría también girar por Argentina, por Colombia, por Ecuador. Y pues allá también tengo muchos conocidos que estoy seguro que también les gustaría recibirnos y vernos por allá por años. Tengo un amigo en Colombia que si está viendo la entrevista, pues le saludo, Fabián Torres. Él es muy deportista, muy atlético, hace ciclismo y también hace alpinismo. Y él subió a una sierra nevada en Colombia que está, no recuerdo exactamente la altura, pero creo que está como 3.500 de altura, una cosa así. Y cuando llegó a la parte más alta, llegó y se quitó el suéter y debajo traía una camisa de altar y nos hizo un video. Wow. Entonces fue muy especial, porque digo, wow, qué bonito que la música te impacte tanto, que la gente haga ese esfuerzo. Pues tú sabes que subir una montaña, ¿verdad? Hasta un pelo de la cabeza pesa. Cuando uno ya está cansado, ¿verdad? Y a la altura que falta el oxígeno, y que tomar el tiempo, llevarse la camisa, planearlo y hacerlo, fue muy especial, muy bonito. Son detalles que valen la pena como artista, ¿verdad? Que uno se entere. Y por eso que digo también que nos encantaría girar por Colombia, me encantaría llegar a Fabián, que no le conozco y que sí hizo ese detalle para con la banda, conocerla en persona, igual a muchas buenas amistades que tenemos en Colombia. Entonces, bueno, pero todo en las manos de Dios y en el tiempo de Dios. Sí, también había visto que Colombia tienen una buena cantidad de seguidores, Guatemala también por ahí. Sí, Guatemala sí, porque ya en Guatemala giramos. En 2023 hay una banda de Suecia que se llama Narnia, no sé si les conoces, Narnia como la Lo había película. escuchado. Claro. Sí, es el mismo nombre que la película Narnia, pero Narnia The Band. Es una banda de Suecia. En Suecia son una de las bandas más reconocidas de power metal, ¿verdad? Y bueno, es que esos lados hacen una cosa increíble, ¿verdad? Los suecos, los finlandeses, ¿verdad? Eso es ahí, es como la cultura, ¿verdad? Eh, Ellos hicieron una gira por Centroamérica, Narnia, que empezó en México, Guatemala, Colombia, Brasil, tuvieron como 5 fechas y terminaron tocando Argentina y no recuerdo si fueron a Chile. Eh, por Costa Rica, que es nuestro país, no pasaron. Eh, pero la organización que organizó en Guatemala nos invitó a ir a Guatemala a abrirle a Narnia. Entonces, pues fue un concierto muy especial porque, o sea, era una banda grande, una banda muy grande, ¿verdad? Para ponértelo en contexto, Narnia es, a los que les gusta el metal cristiano, como Halloween
en el resto, ¿verdad? Es la banda más popular y la más pegada y con los mejores álbumes de Power Metal. Pues para mí era un orgullo solamente la posibilidad de estar en una tarima con ellos, estar en el backstage y conocerlos también, digamos así, el guitarrista, que es como un Yngwie Malmsteen, ¿verdad? Entonces sí, pudimos ir a Guatemala, tuvimos un concierto nosotros, digamos un concierto de altar como banda estelar, y tuvimos un concierto con Narnia. Y para mí fue un sueño ir a Guatemala porque hace muchos años soñaba con ir y conocer a la gente y tocar allá. Entonces fue todo un sueño y fue un sueño cumplido porque no solamente fue ir, sino que además fue ir a tocar con Narnia. Y también otro vocalista que se llama Rob Rock, que es un vocalista estadounidense, que fue, que estuvo con Narnia, digamos, como banda de soporte. Entonces fue algo muy bonito, una muy bonita oportunidad de ir a esos dos conciertos que dimos en Guatemala. Eso fue en septiembre de 2023. ¿Y de su visita a México, hace cuánto fue? Fíjate que a México hemos ido 2 veces. A México fuimos por primera vez en 2017 a un festival de música en Toluca. Es un festival de música que hacen durante una semana. Es como de martes a sábado. Y entonces es como que el martes es como los artistas de rap, el miércoles es como los artistas de música electrónica. Y ahí van, ¿verdad? Como diferentes estilos. El jueves era como los artistas de música punk y ska. Y entonces el viernes era como el día de metal y el sábado era como el día de rock. Nosotros como tenemos canciones, algunas que son metal, algunas que son un poquito hard rock, entonces fuimos la única banda que estuvo en los dos eventos tocando, ¿verdad? Tanto en el día metal como el día rock. Y fue muy bonito porque, bueno, nunca habíamos tocado en México, esa fue la primera oportunidad. Y la organización en Toluca fue súper especial, muy atentos. Eh, Fue la primera vez que hacíamos una gira fuera de Costa Rica, entonces era como ese sentimiento primerizo, ¿verdad? Me acuerdo que nos fueron a recoger en una van al aeropuerto y nosotros, ¿qué es esta cosa, verdad? Era como, era irreal para mí. Y era una van grandísima y apenas éramos 4, entonces sobraba un montón de espacio. Eh, y cuando ya llegamos a Toluca, íbamos por las calles de la ciudad y pasamos junto a una peluquería y tenían así ese gran póster, ¿verdad? Que decía altar en concierto, festival Ah. De Toluca. Yo no podía creérmelo, tuve que decirle al conductor del vehículo, ay, para, quiero una foto de eso, quiero una foto, quiero capturar este momento y recordarlo. Y lo hicimos, nos bajamos, pasamos a la acera, nos tomamos una foto con ese póster. No podía creerlo, fue muy lindo la experiencia. México es encantador, me encanta México. Prontamente voy a volver a México, no con la banda, pero sí para unos conciertos en Ciudad de México los últimos días de mayo, unos conciertos en la Ciudad de México, como te digo, ¿verdad? Eh, Eso fue en 2017 que estuvimos en Toluca, en ese festival, y luego volvimos en 2023. En 2023 fue un año en que tocamos más afuera que en Costa Rica, porque ese año salimos a tocar a Guatemala y salimos a México. Entonces en total tuvimos más conciertos afuera que en Costa Rica. Algo que parecía muy irreal, pero así sucedió. Eh, Tuvimos conciertos en Veracruz, Orizaba, Tlaxcala, Puebla. Fue un poco cansado, no te miento, porque fueron como, digamos, en total la gira, incluidos los viajes, eran 9 días. Y dentro de esos 9 días eran 5 fechas, ¿verdad? Y ningún lugar estaba como directamente cerca, todos los lugares eran diferentes, entonces era como, sí, sí, viajar mucho, dormir poco, hacer pruebas de sonido, ir al concierto, mudarse. Y tuvimos la suerte que conseguimos un patrocinio. Bueno, nosotros no, alguien nos ayudó, por supuesto, y la mano de Dios ahí que estuvo. Eh, en Orizaba hay un lugar que es como un museo, ¿verdad? Un lugar histórico que se llama el ex convento de San José, ¿verdad? No sé si conoces Orizaba, me imagino que está lejos de donde estás vos, Sí, completamente me al queda otro al otro lado, lado. ¿verdad? Conozco la capital de Sí. Veracruz, pero Orizaba no he tenido la oportunidad. Bueno, hay un lugar en Orizaba que se llama el ex convento de San José, que era un lugar histórico desde la época colonial española, ¿verdad? Que como tal era un convento
y que hoy día es un lugar de turismo. Y nos permitieron, por coordinación con digamos, el Departamento de Turismo, la Municipalidad de Orizaba, el municipio, que nos dejaran el lugar para nosotros durante una mañana y filmamos ahí un video. Entonces la gira a México no solamente nos permitió dar los conciertos que tuvimos, sino que también filmamos un video en Orizaba, en el convento de San José, y el lugar era, como dicen ustedes los mexicanos, padrísimo, ¿verdad? Un lugar sin comparaciones. Entonces, hicimos un video internacional, logramos filmar un video en México, que si quieres verlo o ya lo has visto, es el que se llama Visiones del Ayer. Que creo que así nombraron la gira, ¿no? Pues sí, porque ahí fue cuando sacamos ese sencillo y fue como el tema promocional, ¿verdad? Y que teníamos justamente cuando en 2023 fue que salió ese sencillo y salió el video y fue como la imagen de la gira, ¿verdad? ¿No recuerda en Puebla dónde tocaron? Bueno, es que nosotros fuimos a un festival que se llama Éxodo Fest, que lo hacen siempre durante la Semana Santa, ¿verdad? Calce donde calce. Y ese lugar es un lugar que se llama La Malinche, o como Volcán Ah, La sí, Malinche. Volcán, sí. Y entonces está como entre Puebla y, porque es como que se unen ahí las provincias, no, o sea, no sé cómo decirlo. Estados. Entonces, sí, los estados. Entonces no fue en el centro de Puebla total, ¿verdad? Sino que a veces a la gente le cuesta ubicarse, entonces, para decirlo, pero sí, fue en La Malinche y en este festival que se llama el Éxodo Fest 2023. Había escuchado el festival, es que yo viví en Puebla, por eso le preguntaba que dónde habían tocado, porque si me decía algún lugar, era posible que lo ubicara. Entonces, sí ubico, obviamente, la Malinche, también porque la escalé. Ahora que comentaba de su amigo de Colombia que subió un cerro con la playera, y yo he tenido la oportunidad de subir la Malinche, entonces también me acordé de ese momento y Sí, digo, qué curiosidades de la vida, ¿no? sí, y ahí es bien frío arriba. Nosotros ahí nos quedamos, no me acuerdo si fueron 3 o 4 noches, eh, bien frío. Sí, tenías que llevar ropa, ¿verdad? Casi como de nieve. Y a pesar de que no era en enero, ni febrero, ni diciembre, Sí, sí, no hubiera sido. pero todas las fotos salimos así, ¿verdad? Todos tapados como si estuviéramos ahí. Y es que aquí Costa Rica es muy cálido, muy tropical, entonces no estamos acostumbrados a eso. Entonces sí fue una experiencia chiva. Los conciertos ahí son en la tarde y noche, entonces ya en la noche se pone bien frito, pero bien rico con las luces y el festival y todo. Es bien bonito. Y la mayoría de la gente que va a ese festival o llevan tiendas de campaña, que es bastante frío, porque pues lógicamente es una telita más delicada, o alquilan cabañas ahí en la Malinche, que le pertenecen al ministerio de, no sé, el MINS o algo así. Bueno, me acuerdo porque para hacer la reserva ahí tuvimos que escribir. Y entonces son cabañitas muy bonitas, muy rústicas y están todo alrededor del lugar del concierto. Entonces fue bonito conocer y también fue muy bonito, la parte bonita del evento fue que habían bandas de muchos países, Estados Unidos, Puerto Rico, nosotros de Costa Rica, algunas bandas de Colombia, algunas otras bandas de Costa Rica, de amigos, eh, obviamente muchísimas bandas de México. Pero es que México es tan grande, ¿verdad? Que Sí. entonces me acuerdo unos amigos que eran eh, Tamaulipas. Ah, sí, pues a Sí, ellos no les quedaba tan lejos. eh, y, y, y unos que quedan pegando casi con la frontera con Estados Unidos, que me contaban que se pasaban a Estados Unidos a comprar guitarras y volvían a cruzar a México. Supongo que sería Se me- Tijuana. mira que no me acuerdo, ¿sabes? Eh, pero bueno, hicimos buenas amistades por allá. Fue bonito, sobre todo el compartir entre las bandas. Eso fue un aspecto, digamos, muy especial, muy valioso. Hice unos buenos amigos con una banda de Texas que se llama Saving Jackie y todo el tiempo hablamos, todo el tiempo. Y de hecho me gustaría mucho traerlos a Costa Rica y nos gustaría ir a Texas, a donde ellos también. Entonces, pues así es, así se hacen como contactos entre artistas, ¿verdad?
Claro, y no, y entre festivales también, así es como uno va creciendo. Pues sí, en esta onda del, digamos, del metal cristiano o el white metal, como le llaman, porque el white metal no es un estilo, es una categoría. No hay mucho promotor, entonces, digamos, muchos músicos, como soy yo, nos metemos también a veces a organizar eventos, ¿verdad? Es muy común. Como te decía, ahora que vino, por ejemplo, Boanerges de Argentina, yo estuve relacionado con la organización directamente, yo y otro amigo de México. Entonces, pues por ahí va la historia, ¿verdad? Muchos a veces no solamente somos músicos, sino que también trabajamos organizando eventos. Entonces, ya ves, ahí uno pues se pone en ambos puntos. A veces solamente organizando, a veces tocando, a veces organizando y tocando, lo cual es una locura, voy muy cansado, pero sí, más o menos así es la historia. También me había encontrado que tienen un álbum en vivo de Control Z. Sí, fíjate que cuando estábamos en la pandemia, quisimos hacer un álbum en vivo y Control Z, si tú manejas la computadora, es como agarrar y borrar, ¿verdad? Vos sabes. Sí. Permíteme un segundo porque voy a conectar el teléfono para que se cargue porque ya me dio la notificación que se va a apagar en 60 segundos. Aquí va. Ok. Tengo que ver cómo lo acomodo para que se mantenga y no se caiga. Creo que lo voy a sostener con la mano. Eh, entonces, en la computadora, Control Z es como deshacer, ¿verdad? El último comando que has hecho. Entonces, fue como si pudiéramos agarrar la pandemia y deshacerla, ¿verdad? Darle Control Z a todo eso. De ahí salió el nombre. Eh, Básicamente lo que hicimos fue tomar los temas que tocábamos más en vivo en ese momento y grabarlos en vivo, tocándolos y ejecutándolos en vivo. Y bueno, tienen un estreno de el tema es del año pasado, que es Una plegaria por ti, sencillo. Esta canción es que es increíble. Me acuerdo que cuando la puse fue de esas canciones que yo dije es que tengo que reaccionar a este tema. Digo, la verdad, por falta de tiempo no me he tomado el tiempo, pero está increíble la canción. Es de esas canciones que dices, como no conozco esta pieza. Bueno, ahí, lastimosamente a veces no tiene uno la maquinaria para ser tal vez tan popular como otras bandas, ¿verdad? Que sí sacan un tema y en 3 días ya tienen 3 millones de reproducciones, ¿verdad? No tenemos ese nivel de alcance, pero a veces tampoco es lo que uno debe aspirar, ¿verdad? Solo la popularidad. Una plegaria por ti fue una canción que compuse yo para una amiga que estuvo conmigo en secundaria en el Liceo de Santo Domingo. Eh, Ella en la pandemia había quedado viuda de su esposo y al enviudar quedó con 4 hijos. Entonces ya era una situación compleja y en el 2023 le dieron un diagnóstico de cáncer de útero. Y decía, Dios mío, ¿cómo le golpea duro la vida? Que quedó viuda con 4 hijos a su cargo y le dan este diagnóstico de cáncer de útero. Entonces yo me ponía a pensar cómo pensaba ella entre su mente que iba a tener que abandonar a sus hijos, que iba a fallecer, cómo iban a quedar sus hijos. Tenía 2 chicos que ya estaban un poco grandes, pero 2 chicos que todavía estaban pequeños, eh, que ya habían perdido a su padre muy recientemente, ¿me entiendes? Todas esas preguntas que pasan por la existencia humana, ¿verdad? La vida, la muerte, todas estas cosas. Y yo en las noches, ¿verdad? Como siempre, como te digo, como un búho, pasaba pensando en ella y yo rezaba a Dios por ella, porque tuviera un milagro. Yo le pedí a Dios que tuviera paz dentro de toda esta angustia que significa saber qué va a pasar con tu vida, que tuviera paz ante este sufrimiento. Y de ahí hice la canción Una plegaria por ti. Eh, lo que dice el coro, ¿verdad? Que el coro lo que dice es, en mi corazón guardo tu voz, en mi pensamiento estás, ¿verdad? Es porque siempre ella estaba en mis pensamientos y en mis oraciones, ¿verdad? ¿Verdad? Y de ahí el nombre de la canción, Una plegaria por ti. Y al final de la canción hay un solo de guitarra con flautas y otras cosas que cambia. La canción es como es, ¿verdad?
y después el final, que cambia, es una métrica de 3x4 y tiene ese sentimiento del final. Eh, es como un agregado a la canción. Yo le puse que era como el vals de la esperanza, porque cuando yo hice la canción, yo todavía no tenía certeza si ella iba a vivir o morir. De hecho, en una época en el que estaba componiendo la canción, estuvo tan mal que estuvo viviendo en el hospital como 2 meses y tenía tan pocas fuerzas que no podía ni levantarse en la cama de hospital, no podía ni siquiera levantar como un brazo, ¿verdad? Así de mal estaba. Y le habían dado un pronóstico como que iba a durar una semana más, una cosa así, una cosa terrible. Yo la fui a ver al hospital, era como que ella ya se estaba despidiendo y entonces cuando hice este solo de guitarra, que es la parte final de la canción, que obviamente no tiene nombre porque ya la canción tiene nombre, yo dije que era como el vals de la esperanza, porque el vals además es usualmente un 3x4, un ritmo con otra métrica, porque yo quería tener la fe, ¿verdad? De que ella pudiera sanarse. Hoy día ya han pasado 2 años de eso, ¿verdad? Y a pesar de que ella quedó con ciertas secuelas de la quimioterapia, la radioterapia y la broncoterapia que llevó, logró salir adelante contra todo pronóstico los doctores, logró volver a su hogar, porque hubo un tiempo que casi que estuvo solo viviendo en el hospital y se quedaba en una casa que estaba más cerca del hospital para tener cercanía por si tuviera una mala situación de emergencia. Entonces, digamos que tuvo que hasta no abandonar a sus hijos, pero tuvo que dejar de vivir con ellos para estar cerca del hospital, ¿me entiendes? Y entonces fueron épocas duras y pues yo traté, digamos, en lo que humanamente uno puede, ¿verdad? Acompañarla, escucharla, etcétera. Eh, ya hoy pudo volver a vivir con sus hijos, ya está recuperada, ya volvió a tener pelito en la cabeza, ya, ¿verdad? Ya no tiene la calvicie por la quimioterapia y eh, digamos que podemos decir que Dios escuchó las plegarias. A veces es difícil decir esto porque no sabemos cuáles son los planes de Dios, pero ella hoy día está viva y bueno, de ahí sale la inspiración de esta canción, Una plegaria por ti. Ahora se vuelve más significativa la canción al saber el contexto completo de la historia, porque bueno, a mí me había vuelto, digamos, loco la canción también por la parte instrumental, por este tonito que tiene que se vuelve como pegadizo, pero Sí, ahora sabiendo la historia detrás de dónde nace la letra, la verdad es que pues la vuelve una canción mucho más especial. sí, por supuesto. Es una canción muy especial. Y me recuerdo cuando presentamos el sencillo, hicimos un evento especial con miembros de prensa y con el público en general. Y sí, lo hicimos en un lugar muy bonito porque era como un tipo anfiteatro, que era un lugar con 2 pisos o 2 niveles, ¿verdad? De público. Y presentamos el video, porque la canción tiene un video que hicimos, y expliqué el origen de la canción. Y yo mientras lo contaba y le contaba a la gente que estaba ahí cómo había nacido la canción, ¿verdad? Cómo había sido el origen de la letra, no pude evitar llorar, porque es algo que es y fue y será cercano a mí, ¿verdad? Sí, es que sí son, bueno, es que son noticias fuertes las que fue recibiendo y qué bueno que todo salió bien, que ella salió adelante y bueno, pues ahora sí como usted dijo, ¿no? Esos son planes de Dios y uno tiene que aprender a afrontarlos y sobrellevar los problemas. Sí, claro, claro, ¿no? Y ella, como te digo, ahora está mucho mejor. Ya ha recuperado peso, ya ha recuperado su pelo, ya vive en su casa con sus hijos. eh, ya tiene independencia, ya no requiere, digamos, ni siquiera un bastón. Antes ocupaba un bastón como para caminar con más capacidad, ya no lo usa. Eh, entonces, escribí otra canción que todavía no la he terminado de hacer, que se llama Después de la tormenta, que es como la segunda parte de esta, ¿verdad? Entonces, pues en algún momento verá la luz, Dios primero, esta canción. Bueno, justo le iba a preguntar para ir aterrizando. Eh, ¿Tienen algún material próximo a presentar? ¿Qué planes tiene Altar? Fíjate que ahorita estamos trabajando en una balada, un tema que se podría decir que es como una power ballad o algo así, ¿verdad? Como
el estilo romántico clásico, las grandes power ballads de los 80s y 90s. Se llama Regresa a mí. Hemos estado hablando de la posibilidad o hemos estado conversando que en este mundo, digamos, moderno, es más sencillo producir singles que producir álbumes completos, ¿verdad? Además que termina siendo más extenso y a veces más costoso económicamente producir álbumes completos. Entonces esa mecánica nos ha funcionado, ¿verdad? Hemos hecho, digamos, el sencillo de eh, Broken Chromosomes, que no sé si llegaste a escucharlo, luego el sencillo de Visiones del Ayer, luego el sencillo Una Plegaria por Ti. Hemos ido sacando como un sencillo por año, nos mantiene bien activos, le hemos hecho a cada sencillo un video, entonces tiene mucho alcance y nos da la posibilidad de hacer material corto y a la vez, digamos, irle dando como su tónica cada año, ¿verdad? Porque cada año, aunque no parezca, tiene sus diferencias, ¿verdad? Claro. ¿Tienen alguna fecha cercana a presentarse? Bueno, sí, todavía no lo hemos anunciado, pero prontamente probablemente vamos a estar sacando información. Eh, Hay un concierto internacional que vamos a tener con una banda de Puerto Rico que se llama Sacrocent, que va a ser acá en Costa Rica y lo vamos a tener por ahí de la primera semana de agosto. Y lo que te comenté, el Festival de Música de Paraguay, que es para mitades de noviembre. Entonces, esos es como los dos eventos, digamos, internacionales, ¿verdad? Porque ambos son uno con una banda de Puerto Rico y el festival con bandas de Puerto Rico y de Argentina que van a estar ahí. Entonces, esos son como los dos eventos que tenemos para este año. Además, bueno, yo aquí en Costa Rica tenemos un grupo, ¿cómo explicártelo? Es como una comunidad cristiana de rockeros, metaleros y que somos creyentes. Sí, entonces una vez al mes nos reunimos y compartimos como a nuestro estilo, ¿verdad? Libremente, camisetas metal, como somos naturalmente, ¿verdad? Sin cambiar. Eh, Tenemos como música de metal, pero como de alabanza a Dios y así. Y usualmente tenemos una banda invitada que toca su show, ¿verdad? Hace su show. Y tenemos este evento una vez al mes. Entonces, pues son bastantes eventos, porque pues una vez al mes lo estamos teniendo, el primer viernes de cada mes. Entonces, digamos que podría decirse que es como una comunidad metalera para, para personas que sean creyentes, que les guste el metal y que tal vez no se sienten tan cómodas como expresando su fe en, qué sé yo, en una iglesia católica. Ya ves, si vos vas a una iglesia católica con una camiseta de Iron Maiden, ¿verdad? Tal vez te echan el agua bendita, ¿verdad? Y, y te pegan con las palmas o algo. No estoy diciendo que en todos los sitios, pero es muy común, ¿verdad? Que es muy común que el metalero no se sienta cómodo asistiendo a una congregación normal, ¿verdad? Sea católica, cristiana o la que sea, evangélica, lo que sea. Entonces, hemos, digamos, hecho este lugar que hace poco lo empezamos y pues ahí tenemos esa comunidad. Y entonces tenemos, digamos que un concierto al mes, pero no es de altar como tal, sino que es esta comunidad que tenemos. Nada más que yo estoy muy vinculado con ella, ¿verdad? Estoy como entre los dirigentes. Y entonces es muy bonito porque pues eh, hemos hecho amistades y nos vemos continuamente, también compartimos comida y demás, ¿verdad? Entonces, pues también esa es como una, una actividad bastante regular, ¿verdad? Y dentro de esas actividades es que tenemos el evento este con esta banda de Puerto Rico en agosto, que viene de Puerto Rico la banda Sacrosanct, que es una banda de power metal bastante buena. El año pasado ellos tocaron en Ecuador, ¿verdad? Hicieron gira en Ecuador en noviembre y pues este año vienen para acá, para Costa Rica, Dios primero. Ya han tocado en Colombia, entiendo también. Entonces, pues ahí más o menos estará la idea. Y pues como te comentaba, ¿verdad? También lo de Paraguay para noviembre, Dios primero. ¿En qué idioma tocan ellos? Sacrosanct en inglés. No, ¿En perdón, inglés? Sacrosanct en español. Discúlpame, me confundí. Sí, en español. Sacrosanct. Ah, voy a investigar de ellos. Claro, Sería interesante, la verdad, porque, pues bueno, a nosotros nos gusta abrirnos, ¿no? Y tratar de conocer bandas de diferentes partes del mundo.
Entonces sería muy interesante y más porque, bueno, ustedes serían la primera banda, digamos, cristiana de esa forma del sonido que tenemos en el canal y pues nuestra idea también es estar abiertos a todos los subgéneros del metal. Claro. Y muchas gracias por darnos este espacio. Te lo agradezco mucho. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Ya tengo rato siguiéndolos, pero ya ve que esto de los tiempos es complicado, entonces les agradezco muchísimo el que por fin se haya podido dar esta oportunidad, el que nos comparta tanto tiempo para conocer las historias de las canciones, conocer de dónde viene el origen de la banda, de esta mística que ustedes tienen, que la verdad es muy llamativa, desde el nombre, desde el logo, la verdad es que es una banda increíble y saber que también tiene tantos años de trayectoria también es algo pues fantástico porque como le comentaba pues a veces uno tiene como esa ignorancia de pensar que las bandas son relativamente nuevas cuando no es cierto, o sea, son bandas ya de tanto tiempo y de tantas experiencias y de tantas historias. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por todo eso y por tomarte el tiempo también de investigar, ¿verdad? Para la entrevista, sacar el tiempo de investigar y escuchar y preparar la entrevista. Muchas gracias. ¿Cómo aparecen en redes sociales? Eh, para no causar confusión, nosotros, el nombre de la banda es Altar, pero casi siempre le agregamos Altar Metal Band, para que no haya confusión. Además, porque hay una banda holandesa que se llama también Altar. Entonces, ¿verdad? Que ambos existíamos antes del Internet, entonces, pues nadie tenía derecho a reclamarle a nadie, creo yo. Entonces, bueno, en la mayoría de nuestras redes, Facebook, Instagram, que por cierto, el Instagram lastimosamente lo teníamos altísimo, nos lo hackearon y no lo pudimos recuperar, tuvimos que abrir uno nuevo, entonces está apenas volviendo como a nacer. Pero en la mayoría de las redes, tanto YouTube también, Altar Metal Band. Y entonces, si ponen eso, nos van a encontrar, ¿verdad? En todas las redes sociales. Igualmente, eh, si buscan en Spotify, van a encontrar nuestros dos álbumes completos y los sencillos que hemos colocado allí, ¿verdad? Que son las producciones más recientes. Y también te invito, algo que tal vez ahí no tocaste, pero que también vale la pena, es un álbum que trabajamos en pandemia que se llama El Tributo Centroamericano a Tourniquet. El nombre del álbum es en inglés, se llama Central Ah, American ese no viene Tribute en la to lista Tourniquet. de internet. Sí, no pasa nada. Es que no es un álbum solo de Altar, sino que es un álbum que reúne a 15 bandas centroamericanas y una banda de Cuba. Y entonces, entre todas las bandas hicimos un tributo a Tourniquet, que es una banda californiana de thrash. Y entonces lo hicimos en pandemia y también ahí viene un tema de Altar, que es un tema realmente que es de Tourniquet, pero nosotros lo hicimos a nuestro gusto, que se llama Broken Chromosomes. Y entonces también les invito a escuchar este álbum entero, ¿verdad? El tributo centroamericano a Tony, que tiene buenas bandas de Costa Rica, de Guatemala, de Panamá, de El Salvador, de Honduras, de Cuba. Y bueno, ese álbum se produjo cuando se estaba celebrando los 200 años de independencia de todo Centroamérica, entonces también fue muy bonito y nos unió mucho como Centroamérica, nos hizo hacernos muy apegados entre los países acá, ¿verdad? Que estamos todos a lo largo, ¿verdad? De los dos grandes masas continentales que son América del Norte y América del Sur, pero yo digo que Centroamérica somos como una gran nación, ¿verdad? Si nos juntamos todos. Y entonces así se hizo este álbum y te invito también a vos y a los que escuchan tu programa a ir a chequear este álbum y que lo pueden encontrar también en Spotify, ¿verdad? Y bueno, y en todas las plataformas digitales. Central American Tribute to Tourniquet. Y el tema que nosotros interpretamos ahí se llama Broken Chromosomes, que es una canción dedicada a los chicos con síndrome de Down. Excelente, sí, me voy a tomar el tiempo también de escucharlo, de verlo. La verdad es que aquí en la investigación de internet no venía, pero me daré el tiempo de escucharlo y pues desearles el mayor de los éxitos este año con sus visitas a los festivales. Vamos a estar al pendiente de la banda, de Altar, y lo que se les ofrezca, maestro, aquí tienen su casa para dar difusión, compartir, lo que se les ofrezca, de verdad aquí estamos y pues al servicio de ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de la entrevista y pues cualquier cosa estamos en contacto.
No, gracias a vos y a toda la gente de Ojo con el Metal, ¿verdad? Gracias, Tex, por tu tiempo, gracias por la investigación, por todo este tiempo de entrevista. Ha sido muy grato conversar con vos y ojalá que podamos volver a repetirlo más adelante cuando tengamos algún nuevo material que sacar, que estoy seguro que va a haber algún material este año. Entonces, muchas gracias y saludos a todos a los que nos vean y nos escuchen por las diferentes plataformas.